estuvo en campo de trabajo durante la guerra, medio año escapándose por los bosques. Perdí mis abuelos Valeno en Auschwitz, con tíos, con primos, Jule. Y bueno, mi papá viene de Hungría y entró a la Argentina en 1947 con un colectivo. Tenía visa para Paraguay, pero como en Paraguay tenía un hermano, le dijo: acá no hay Yadut, no vengas. Sin visa, sin nada, se metió sin visa, sin nada en la Argentina, lo pusieron preso enseguida y después la semana, bueno, entró a la Argentina con peot, papá vino a la Argentina con peot, habiendo pasado la guerra, etc. Y mi mamá vino a los 15 años, se escapó de Alemania en 1940 y llegó a Uruguay. Esto, digamos, es la base de mi familia. Sí. ¿Y acá cómo fue dónde se instalaron, en qué comunidad empezaron? Bueno, en realidad, con mi mamá era de una ascendencia yeque, entonces mi papá, aunque su ascendencia era húngara, hasidí, mi abuelo estudió en la yeshiva del Rebbe de Satmer 4 años, de 1914 a 1918, estuvo en la casa del Rebbe de Satmer 4 años, entonces tenía, pero sin embargo, con mi mamá tenía una ascendencia de mis abuelos, que era alemana, por eso se establecieron en el barrio de Belgrano, en Moldes. Y mi papá fue presidente de Moldes 7 años. Y yo me crié ahí en la Keilah de Moldes, del papá del Rav Oppenheimer, Alav Shalom, hasta que viajé a la yeshiva a Estados Unidos a los 15 años. ¿Y primaria y secundaria, Yeshiva Ktaná, estudió en Moldes Bueno, en todo? realidad hay que ubicarse esa época. Esa época eran los Yehudim así, que observaban, que cuidaban, eran contados con los dedos. No es como ahora. Un Yehudí con kipá no se veía. Un Yehudí con barba no se veía. Para mí, cuando yo veía a alguien con sombrero o con gorro, decía: este es un Yehudí religioso. No existía para mí, no había, los conocíamos a todos. Entonces yo estudié la escuela primaria, yo la estudié en el Colegio del Estado a la mañana, y a la tarde en un Talmud Torah que había ahí en la Keilah de Moldes, con un moré que se llamaba Nachman Plaksin, Alaba Shalom, que él había estudiado, vino de Europa, tenía que con el Hafetz Haim. Él tenía una carta, puño y letra de Hafetz Haim, él mismo. Construyó una mikve en La Pampa con un plano que le hizo puño y letra de Hafetz Haim, y él era el moré nuestro. Y estudiábamos con él domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, feriado, domingo, llovía. Estudiábamos con él siempre. Y bueno, el Talmud Torah a la tarde. Esto es la primaria. Después la secundaria, yo estudié la parte de castellano en Talpiot, y la parte de Kodesh la estudié en la yeshiva Hafetz Haim, que el Rosh Yeshiva de Hafetz Haim era Rav Baumgarten, Alav Shalom. Él era el Rosh Yeshiva de Yeshiva Hafetz Haim. Y ahí yo estudié con él, estudiamos ahí 3 años en la yeshiva. Entonces iba a la mañana a la secundaria y a la tarde estudiábamos ahí en la yeshiva hasta que yo, a los 15 años, me fui a estudiar a Nueva York. Pero nosotros, vamos a decir, éramos observantes de siempre. Mi papá tenía matzah shemurah bodat yad para Pesach. Aunque yo estábamos en la Keilah de Rav Oppenheimer, nosotros nunca hicimos Nusach Ashkenaz. Mi papá nos educó a hacer Nusach Sfarat y tenía todos los minagim de los Hasidim. Mi papá hacía tefilá con el talet sobre la cabeza, cuando nadie hacía tefilá. Mi papá estudió todo el Shas. Papá cenaba leyendo Gemara. O sea, todos los días después de 6:30 iba a hacer tefilá, después de la tefilá, todos los días tenía shiur con gente de Gemara, y después se iba al trabajo, y a la noche tenía shiurim de Gemara. Mi papá terminó la guerra y entró a una yeshiva del Rebbe de ¿cómo se llamaba? De Tzanz Laniado.
Reb Halberstam, de Yeshiva Tzanz Laniado en Netanya, no me acuerdo lo justo, Kloisenburg, Reb Kloisenburg. Mi papá era un Bajur Yeshiva, hasta la guerra, terminó la guerra, se volvió de vuelta a la Yeshiva. Y es así como, y mi abuelo que se escapó de Alemania, en 1940, se trajo de Alemania todo el jazz con el tour. Yo tengo el tour, y tengo Yerushalmi de mi abuelo, que trajo consigo de Alemania. Wow, increíble. Y nos podría también, justo que nombró que estudió en Moldes, también tuvimos el gusto de hacerle una entrevista al Rabo Penheimer y nos contó que estuvieron juntos. Rab Oppenheimer, nosotros nos criamos juntos, no estuvimos juntos, nos criamos juntos en el Talmud Torah, estudiamos en el mismo grado. El Shabbat, él venía a mi casa, yo iba a la casa de él, almorzábamos y nos quedábamos jugando toda la tarde en las casas. Y después en la yeshiva, a los 3 años que estudiamos con el Rab Bongarten, Alaba Shalom, estudiamos juntos también con el Rab Bongarten, el Rab Oppenheimer. Estudió con Rab Bongarten 3 años y yo pienso que mucho de lo que él tiene de Kirub y todo de la Bat Israel y mucho lo que él recibió en Jinuj, lo recibió de Rab Bongarten a la Bayal. ¿Nos podría contar un poco acerca del Rab Bongarten? ¿Qué es lo que más aprendió de él? Rab Bongarten, ya aprendí de él, primero aprendí de él Irat Shamayim. Un Irat Shamayim especial, pero no un Irat Shamayim de mandarse la parte, no un Irat Shamayim pnimi, un Irat Shamayim interno, un Irat Shamayim profundo y verdadero, donde sin hacer halagar ni nada, ni mandarse la parte ni nada, uno era emet en todo lo que hacía. Y cuando él hacía tefilá, él prácticamente no se movía, ni hacía gesticulaciones ni nada, pero yo veía que él estaba conectado. Yo veía que él estaba conectado de una manera diferente. Y después de él vi su entrega total. La entrega que él tenía por los Bajurim. Nosotros veníamos de Belgrano, por ejemplo, Shavuot, dormimos 7 Bajurim en la casa de él, puso colchones en el piso. O sea, él tenía una entrega, él hacía Ta'anit, lunes y jueves, Behab, hacía Ta'anit, después de Pesach y después de Rosh Hashanah, de Tishrei. Hacía lunes, Sheni, Hamish, Sheni, hacía Ta'anit. Pero él venía a enseñarnos en la yeshiva, aunque él estaba en Ta'anit. No es que porque era Ta'anit este día a la tarde, no, él estudiábamos con él normal. Y él estaba sentado con nosotros en la mesa, tenía una valijita donde traía los sefarim, porque en la yeshiva no había sefarim, traía el Amakne y el Aflo y el Abnemilu y todos los sefarim que todo, y el Shitalo Nodalemi, etc. Traía todos los sefarim con los Rishonim, Medrash, Rico, lo ponía todo sobre la mesa. Y así daba shiur, llegaba la hora que se hacía el zman, que él podía comer algo, sacaba un termos, comía un pedazo de torta y seguía estudiando como que nada. De una entrega, él no podía caminar con el pie, no podía caminar porque tenía algo que se llama Yiddish Rois, no sé cómo se llama en castellano, tenía una enfermedad en el pie, no podía caminar. Entonces fuimos a la casa, él estaba acostado en la cama con una guemará grande, estamos sentados todos alrededor de Rab Bongarten, alrededor de la cama y estudiábamos así. Wow, ¿nos podría nombrar algunos más compañeros que usted se recuerda que quizás nosotros conocemos? Sí, está Jaime Lapidus, Rafa Lapidus, está, bueno, hay otros muchos que hicieron Aliyah, Eretz Israel, Rosenman, un pibe Rosenman que había, después había otro Lapidus más, estaba Plotka, Duvet Plotka que hoy está en el Bet Din de Rav Stern en Bnei Brak, él estaba en nuestra quita de Duvet Plotka, no Duvet, Motu. Duvet es el hermano, que Rav David Plotka, que está en Flores, el hermano de él, que está en el Bet Din, ahí en Bnei Brak, de Rav Stern, él estaba con nosotros, él estaba en nuestra quita. Es el primo de mi papá. Claro, vos sos Plotka, seguro. Yo estuve en la Shiva cuando falleció tu abuelo, si no me equivoco. Abraham Mordge. Cuando falleció Abraham Mordge, que ellos son Gerer Sidim. Exacto. Gerer Sidim. Pues espero que también seas un Gerer Hosit. Sí. Seguro.
Y ya, usted nos contó recién que sería, si bien tenía raíces Hasidim, pero no era de, digamos, del Hasidut de Chabad. ¿Cómo fue que comenzó su inclinación o su acercamiento al Hasidut de Chabad? Bueno, mi inclinación, yo viajé, fue en la yeshiva, esa es la verdad. Cuando viajé a la yeshiva a Estados Unidos. Acá, para mí, Rabban Garten era especial, pero yo no lo conecté con Chabad. Lo conecté con que él, como él, persona, con que él era especial. No conecté con Hasidut Chabad. No entendí que él era así porque era un Hasid Chabad. Eso lo entendí después. ¿Y cómo llegué yo a Chabad? Mi papá, la verdad es una historia muy interesante. Yo quería viajar a la yeshiva, tenía 14 años, y mi mamá quería que yo primero quería que haga la universidad. Bueno, ya negoció que aceptó que yo la universidad no la voy a hacer. Pero después quería que haga el secundario, y yo no quería hacer el secundario. No quería perder un minuto de Torah. No quería hacer el secundario. Entonces le escribí al Rebbe de Lubavitch una carta. No se la escribí porque alguien me dijo que le escriba al Rebbe, sino para mí, a través de Rabban Garten, escuché cosas del Rebbe, etcétera, etcétera. Entonces le escribí como un bajur de 14 años, le escribí una carta, la mandé por correo, no sé si la gente sabe lo que es un correo, pero Bekitzur la mandé por correo normal, la carta. Al mes recibí una carta del Rebbe, puño y letra firmada por el Rebbe, que me daba una verajá para que pueda viajar a la yeshiva. Y Bekitzur, fin de año, viajé a la yeshiva a Lubavitch. ¿Por qué viajé a Lubavitch? Mi papá no me quería mandar a una yeshiva hasidit. Mi papá dijo, vos primero estudia Torah. Después que seas un gran lamdán, ahí te vas a meter en hasidut. Eso decía mi papá. Entonces buscó otra yeshivot en Estados Unidos, y todas las yeshivot pedían plata y ponían muchas condiciones para que venga. Estamos hablando del año 1969, un chico de 15 años, argentino. Lo veían como un imposible, como una locura. Entonces, yo tengo un tío, Satmer, en Nueva York, que ya falleció. Él era de la Keilah de Rav Oppenheimer, y después se fueron para Estados Unidos porque veía que acá no va a haber Yadut. Entonces dije, pero no entiendo por qué no va a Lubavitch. Si Lubavitch tiene varios amigos, estudiaba ahí Jaime Lapidus con Binyamin Feiland, estudiaban ahí. Binyamin Feiland es el hermano de la esposa de Rafa Lapidus. Bekitzer estudiaban ahí, dice que vaya ahí a Lubavitch. Bekitzer, en Lubavitch me recibieron sin condiciones. Entonces, ¿yo por qué entré a Lubavitch? Entré a Lubavitch porque era gratis. entré a la yeshiva porque no había ninguna condición, no pedía ninguna condición. Un muchacho quiere venir a estudiar, que venga, que venga, que venga, que venga, sin condiciones. Y Bekitzur, así entré a la yeshiva, pero yo entré a la yeshiva, yo no cambié mi minagim, no cambié nada, yo seguía con mi sistema, yo entré a la yeshiva, etcétera, etcétera. O sea, yo no me hice un jabatnik simplemente porque entré a la yeshiva y todos eran así. Yo seguía haciendo, yo ponía tefilín de manera diferente, como me enseñó mi papá. Yo hacía el nusach sefarat, que no es el nusach de Admur Azaken, hay algunas pequeñas diferencias. ¿Por qué yo cambié? Yo cambié porque cuando empecé a estudiar Hasidut, se me abrió el mundo. Y me impactaron cosas. Lo primero que impactó es que la Neshama es una parte de Hashem. Y a mí ahí empecé a entender que es un Yehudi. O sea, yo tenía peot largos. Nosotros ni miramos la televisión. O sea, nosotros éramos pibes cuidadosos, bien cuidadosos, mamás en esa época, muy cuidadosos. Sin embargo, nunca había escuchado que un Yehudi tiene dentro de sí un Nitzot Zakadosh Baruj Hu. Esto me dio vuelta a la cabeza, empecé a entender qué es un Yehudí. Empecé a entender qué quiere decir emuná. ¿Qué quiere decir emuná en Akadosh Baruj Hu? ¿Qué quiere decir eso? Y después, la otra cosa que me impactó es cuando estudié que el Baal Shem Tov enseña lo que dice el Midrash. Es el Midrash Teilim, dice el Midrash Teilim, pero el Baal Shem Tov lo explica, pone mucho énfasis en eso, que Akadosh Baruj Hu crea el mundo cada instante. Que no es el Peshat que Hashem lo creó hace 5.000 años,
y de Mashgiach y lo está manejando de arriba. No. Si Hashem lo deja de crear un instante, el mundo desaparece automáticamente. Estas cosas me empezaron a impactar y cuando empecé a estudiar Hasidut, me di cuenta que estoy empezando a tener un sentimiento profundo y entendiendo qué es Yadut. Ojo, nosotros éramos Mesirut Nefesh por una mitzvah, nosotros éramos cuidadosos de todo, pero ese hergesh interno, ese hergesh pnimi, de sentir kesher penimi con Boré Olam, lo empecé a sentir con el Hasidut. Y eso es lo que hizo que yo me meta en Chabad. Sería, dentro de los Hasiduyot, sería, usted nunca decidió, o pensó quizá volver, digamos, porque su padre también, sus antepasados eran Hasidim, de mantener la misma línea de Hasidut. Ojo, te voy a decir más. Mi papá, que es húngaro, que los húngaros son muy duros en cambiar cualquier cosa, muy duros, dejó el Hatam Sofer y Satmer y todo. Mi papá se hizo un Jabatnik. Empezó a estudiar Hasidut y él mismo se hizo un Jabatnik, a pesar que él ya sabía el Shas, a pesar que él estuvo antes de la guerra con Gedolei Israel. Y entonces me dijo, cuando fue a ver al Rebbe una vez, mi papá me dijo, mira, yo antes de la guerra yo vi a Gedolim de antes de la guerra, no de ahora. Y te digo que el Rebbe es un Gadol. Así me dijo así. Yo vi Gedolim de antes de la guerra. El Rebbe es un Gadol. Bejitur, mi papá al revés, él mismo se hizo un Jabatnik. ¿Por qué? Porque el Hasidut Chabad le da una luz, le da una comprensión a qué es el Kesher con Hashem. Lo demás Hasidut es más, o sea, hoy en día más todavía, es un Geter de simple Muná, Nigunim, Regishut, Sipurim, Asiot, etcétera, etcétera. No hay un Iyun en el Kesher con Boreolam, no hay una Bodá Pnimit. Entonces tenemos un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nos muestra qué tenemos que hacer con nuestras manos, qué tenemos que hacer con nuestra boca, qué tenemos que hacer con nuestros pies, nos enseña todo. Pero Shulchan Aruch no te enseña qué tienes que hacer con tu corazón, qué tienes que hacer con tu cabeza. Cuando te pasas a hacer tefilá, Dalifnei mi ata omet. El Dalifnei mi ata omet lo recibí recién con el Hasidut. En sus comienzos, cuando usted comenzó en el Hasidut, ¿en Argentina habían otras comunidades hasídicas? En la Argentina lo único que había era Satmer, que era muy chiquito, que era Rav Eckstein, con el cual yo tenía Kesher ya antes de viajar a la Yeshiva. Incluso siempre Rav Eckstein cargaba, a nosotros nos robamos porque vos tenías que haber estado con nosotros y te robaron en Chabad, siempre hacía el chiste ese. Pero sí, lo único que había era el Rav Eckstein, que con Satmer, pero tampoco no era un Satmer fuerte. Satmer sí, era el Rav Eckstein, pero no es que había mucha gente. En la calle Cuchacucha, me refiero a un Satmer Ashkenazí, no el Satmer sefaradí de Flores, el Ashkenazí que había en Paternal. ¿Y el Chabad en Argentina cómo era? ¿No había nada prácticamente? En la Argentina lo que había Chabad era Rav Bongarten. Él los hizo al señor Sandaus, él lo hizo al señor None Tawil, a Shohet, a Barón Tawil, al ingeniero Polichenko. Esos eran los que eran Hasidim de Chabad Mamash. Pero el Rav Bongarten tenía una influencia muy grande sobre muchos muchachos, primero tenía mucha influencia sobre gente de lo que era la Agudá de esa época. Él había estado en la casa del señor Benchimol, el papá, Yitzhak Benchimol, medio año que iba a Shuba Israel, estaba Bekeshe con el Ribí, y tenía muchas de las familias de esa época, Masri, todas estas familias estaban muy Bekeshe y tenía mucha hashpa'ah del Rav Bongarten. Hay muchísimas fotos con la gente de Shuba Israel, de los padres de los de hoy, con el Rav Bongarten en Fabrengens, en Shiurim. Después, él tenía también mucha ashpa'ah. En el Ejal Torah había una organización que llamaba la Ezra. No sé si la gente de hoy todo esto no conoce, todas estas cosas. Había una organización juvenil que se llamaba Ezra.
¿Qué era esta organización juvenil? Eran muchachos que no salían con chicas, muchachos que no miraban televisión, muchachos que iban con talit katán como corresponde, que iban con kisui rosh todo el día. Estamos hablando hace 50 años atrás, más de 50 años atrás acá en la Argentina. Muchachos que cuidaban todo esto. Esto era una organización que se llamaba Ezra. Y él era el Rav de la Ezra. No era como una actividad de Chabad, pero hay que entender que a Chabad no le interesa funcionar como una institución. Chabad no es una institución, una Keilah. Chabad es fortalecer Yahadut. No necesita tener el nombre. Mientras que se fortalece Yahadut, mientras que la gente está más cerca de Boreolam, mientras que la gente cumple mejor, mientras que la gente estudia mejor. Eso es lo que es. Chabad no es una marca, necesita ponerle la marca. Por eso él hacía todo su trabajo, es lo que él hacía. Y esto tenía una influencia muy grande acá en la Argentina, sin tener una institución como institución. Su primer encuentro con el Rebbe, su primer encuentro personal con el Rebbe, ¿nos compartiría sus sensaciones y de qué hablaron? Primero, nadie se acercaba a hablar con el Rebbe, empecemos por ahí, salvo que era un Rav especial o qué sé yo, pero nadie se acercaba sin permiso anterior, sin estar programado, nadie se acercaba a hablar con el Rebbe. Empecemos por ahí, menos un chico de 15 años no se acercaba ahí, porque si no se acercaban 1500 personas y el Rebbe no podía avanzar un paso en ningún lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo hablé? Puedo decir, la primera vez que lo vi al Rebbe fue Chai Tevet Tafshin Lamet, que era justamente la noche del 1 de enero de 1970. El Kabbalat Shabbat, el Rebbe entró, pero yo no lo vi así de repente. Es decir, de repente el Rebbe entró al Bet Knesset y ahí lo vi al Rebbe. No es que yo me acerqué o que me... Ahí lo vi al Rebbe, el impacto. Ese fue el impacto de ver al Rebbe, pero el Rebbe entró como una persona pashut, entró al Beit Knesset, se abrió para que el Rebbe pueda pasar, sin, como se dice, algarrabía, sin nada, con pashtut, con peshitut, el Rebbe entró y fue a su lugar y se puso a hacer tefilá de Kabbalat Shabbat. Así fue. Pero, Shabbat al mediodía, el Rebbe hizo un Fabrengen. El Rebbe ahí habló desde la 1:30 del mediodía hasta las 4:30 de la tarde. Es invierno en Nueva York, así 4:30 bastante tarde. Habló 3 horas mamash y eso a mí me compró. No que habló 3 horas. El Ruach y lo que habló Biurim en Rashi, Hagoraot en Abodat Hashem de la Perashá. Una cosa que era increíble, y el ruach que había, la neguiná, vos tenías ahí 2.000, 3.000 personas, y el Rebbe diciendo lejaim, pero aparte, ¿puedo decir algo? Uno sentía la kedushá. Estaba en ese lugar, sentía la kedushá. Para darte una graficación, este tío mío de Satmer, que gracias a él yo llegué a Lubavitch, él tenía un suegro que se llamaba señor Keller. Keller era de Argentina. Los Keller de acá son medio parientes míos. Él era el abuelo que se llamaba Yanke Busher. Yanke Busher Keller vivía en Belgrano. Yanke Busher Keller vino a ver a su familia, tenía 2 hijas en Nueva York. Dijo, quiero ir a ver Lubavitch. Se lo trajeron para un Fabrengen de Shavuot. El Rebbe hacía Fabrengen Shavuot desde antes de la Shekiah hasta la 1 de la mañana. 1 de la mañana recién hacía Birkat Hamazon. Para alargar el Yom Tov hasta la 1 de la mañana. Bueno, vino ahí, me contó mi tío. Entramos. Parecía que estamos en el Gan Eden. Esto no es el Olam Hazé. No es el Olam Hazé. Esto no era New York. Estábamos en otro mundo. No era el mundo terrenal. Estábamos salidos de lo que es el mundo terrenal. Eso es lo que era un Fabrengen del Rebbe. Un Fabrengen del Rebbe. Uno entendía más, uno entendía menos, pero te sacaba de todo el Gashmiut. Era una cosa impresionante. Y después, ojo, no era nada más que la Javaya, la vivencia. Después uno agarraba, uno leía, estudiaba las explicaciones fabulosas del Rebbe sobre Rashi, en Peshat,
y se agarraba de la cabeza lo extraordinario que es, los biurim, en Avodat Hashem. Y con eso, medio año después, cuando decidí yo que yo quiero asumir mi Nagim de Jabat, yo tenía cumpleaños, medio año después, y para mi cumpleaños entré al Rebe a pedir una verajá. Para el cumpleaños los bajurín de la yeshiva tenían permiso de entrar al Rebe a pedir una verajá. Cuando entré al Rebe a pedir iba a cumplir 16 años, a pedir una verajá, le pregunté al Rebe si puedo cambiar mis minagim y asumir los minagim de Jabat. Yo igual tenía minagim Nusach Sefarad, que es muy parecido a Hasidut de Jabat, ¿no? Entonces, es muy parecido también a los Sefaradim, Bijlal. Pero el Sefaradim muy parecido a lo que es los Hasidim. Entonces, le pregunté al Rebe, entonces el Rebe me contestó, si vos lo cambiás para siempre, entonces puedes cambiar. Si es para siempre, puedes cambiar, pero dar vuelta para acá, dar vuelta para ahí, esa cosa no. Si es para siempre, puedes cambiar. Entonces ahí es donde vamos a decir, es como entré, vamos a decir. Pelicar, vuelvo a decir, para mí Chabad lo que me dio es en el Avodat Hashem. Lo que me dio, el Avodat, saber lo que es un Yehudí, que eso es lo más importante. Según se comenta, primero quiero preguntar si es cierto o no. Si usted participó del grupo de los Rabanim que hicieron la brillante obra de Likutei Sijot, ¿es verdadero? Yo participé de otra cosa que tiene que ver con eso. El Rebe hablaba 3, 4, 5 horas, a veces Yom Tov 6 horas, y no había grabación. No había grabación. Había que acordarse todo lo que el Rebe habló. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los Shabbat, después que terminaba el Rebe de hablar, era Minjá, y nos quedábamos y repasábamos para acordarse qué es lo que el Rebe dijo. Después terminaba Motzai Shabbat, se volvía a repetir, y ahí se anotaba todo lo que el Rebe dijo. Yo tuve el Zehut, un par de años, ser unos de los que se acordaban y anotaban parte de lo que el Rebe hablaba. Y tuve el Zehut que el Rebe corrigió personalmente lo que yo había escrito, y tengo yo el Guf Ktav Yad Kodesh, el manuscrito original del Rebe sobre la Torá que él había dicho cuando el Rebe la corrigió, que después se editó y se publicó. Eso sí, pero eso justo no es la parte del Likutei Sijot, porque hay Mamarim y hay Sijot, y aparte que sabe, el Likutei Sijot tiene 39 tomos, pero el Likutei Sijot es menos de un 10% de todas las cosas que el Rebe habló. Entonces hay un montón de cosas que están aparte anotadas, bueno, y ahí participamos. ¿Cómo hacía para acordarse todo eso? O sea, 3 horas de sijá es... Yo te voy a decir, no es que yo me entrené ni nada, yo dije así, estoy con un grande de Israel, un tzadik, estoy acá, tengo la posibilidad de escucharlo, ¿me puedo perder lo que él está hablando? ¿Puedo perderme? Ese sentimiento interior, ¿me puedo perder lo que estoy? No puedo perderme lo que estoy escuchando. Estoy acá delante de un gadol. ¿Puedo perderme lo que él está hablando? Eso hizo que yo a motus propio me fuerce para acordarme bien todo lo que él decía. Y con el tiempo, como yo me acordaba, cuando Motzai Shabbat se repasaba, tiraba yo una palabra acá, una palabra ahí, una palabra acá, una palabra ahí, hasta que al final entré dentro del grupo de los que escribían. Wow. Y aparte del Rebe, ¿usted tiene alguna personalidad que para usted es un ejemplo a seguir? Ezu Jajam Alomed Nikola Adam. Cada persona tiene virtudes. Y hay que saber que nadie es perfecto. Entonces hay que aprender de las virtudes de cada uno. Hay que tener esa capacidad de ver lo bueno que hay en cada uno. Después, por supuesto, cada uno tiene gente que le impacta más, que Rabanim, con los cuales uno, no sé si ustedes conocen Rabbi Elkan, que escucharon de Rabbi Elkan,
Rabbi Elkan es una persona que podía estar 8 o 10 horas. Él, el que se acordaba todo lo que el Rebbe decía, era él. Él era, vos le mostrabas cualquier hoja, no decía ni fecha ni nada. Y él te decía cuándo el Rebbe lo habló. Él te decía cuándo el Rebbe lo habló. El Rabbi Elkan era el Mashpia Hasidut de nosotros. Era un Yehudí que vivió en Estados Unidos, y vive, estaba en Estados Unidos, ya vive en Estados Unidos desde 1950, no sabe inglés. No tiene idea lo que es inglés. No tiene idea lo que es entrar a un negocio a comprar algo. Es un Yehudí que está en Estados Unidos, pero está en el mundo de Hashem. Está en el mundo de Hashem. Es un Yehudí que es... Después también tenía muchachos que estaban en la yeshiva que me impactaban extraordinariamente. Muchachos pashut en la yeshiva y en Lubavitch que estudiaban día y noche mamash. No se acostaban a dormir en una cama, dormían en un colchón. Y te voy a decir, había un muchacho que hoy es un rosh yeshiva muy grande en Israel, en Kiryat Gat, que se llama Rab Abraham Friedland. Nosotros llamábamos Bumi, Abraham Bumi. Él era en campamento, había visto que en el verano hay campamento. Él tenía una cuchara de chicos que él los motivaba a que estudien, pero el campamento también se hace lío y esto y lo otro. Y una vez entró por la ventana él, tirándose con una soga y se metió adentro, hacía todo tipo de jochmot para darle así a los chicos, y después terminaba todo eso en el campamento. A las 10 de la noche terminó su trabajo de campamento, se sentaba a estudiar hasta las 4 de la mañana. ¿Entendés? Estos son los ejemplos que nosotros tenemos, que uno puede estar dedicado a ayudar al otro y conjuntamente con eso está metido en la Torá. Estos son los ejemplos que tenemos. Y todo sin mandarse la parte. Sin mandarse la parte, eso también. Sin mandarse la parte. Todo con pashtut, con peshitut. Usted, ¿cómo fue que después, primero, cuánto tiempo usted estuvo en Estados Unidos? Yo tuve el zhut de estar 8 años. 8 años estuve en la yeshiva en Estados Unidos. Y después, ¿cómo fue que decidió volver a Rabbi Argentina? Garten Alaba Shalom falleció súbitamente en Londres y ya antes, y lo trajeron de Londres, lo trajeron a New York porque lo enterraron atrás de la tumba del Rebbe anterior, 4 filas atrás de la Rebbe anterior, ahí está enterrado el Rabbi Garten, que ahí está el Rebbe también ahí al lado. Entonces, pero él falleció un martes creo y lo trajeron jueves. Ya el miércoles nos vino a buscar el secretario del Rebbe, nos llamó el secretario privado que el Rebbe no quiere que se interrumpa el trabajo en la Argentina, que inmediatamente nos ponamos en contacto. Ese era Jodesh Adar, qué pasa con matzot, si hay matzot a mano para este año. Esto era el año 1978, en febrero de enero-febrero de 1978. Entonces a partir de ahí se empezó a buscar acá quién iba a reemplazar a Rabbi Garten. Y el Rebbe dijo que propongan a alguien, y allá en ese momento había acá 10, 20 familias de Chabad, y ellos me propusieron a mí, y entonces el Rebbe, yo le pregunté al Rebbe, entonces el Rebbe, y le dije, pero el Rebbe quiere que uno por lo menos estudie un año de Kolel, y yo ni siquiera tenía novia, ni tenía novia, entonces el Rebbe me contestó, en este caso es diferente, que no hace falta que vaya al Kolel, y me dijo que busque una novia y que viaje a Shelihut. Eso fue el 3 de Nisan. 11 de Nisan, el Rebbe ya me dio verajá para que salga con la que fue mi esposa. Mi esposa tenía en ese momento 19 años. 19 años, en su vida me escuchó de Argentina y tenía que decidir casarse conmigo, viajar a la Argentina a Shelihut. Ella quería ser Shelihá del Rebbe para venir a difundir la Torá y no tenía 19 años, dejaba toda su familia. No es la época de ahora que se viajaba tanto a Estados Unidos. Ahí teníamos cuarentena todo el año, no se viajaba nunca. Entonces, y decidió ahí, y es ahí donde yo a los
me puse de novio en Iyar y Vav Tammuz ya me casé y Erev Rosh Chodesh Menachem Av, pasado mañana, llegué a la Argentina con mi señora de Shelihut y vine en un mismo vuelo con el Rav Oppenheimer. En el mismo vuelo vinimos, Ashgaha Peratit, un vuelo, mejor no te cuento, un vuelo que Baruch Hashem nosotros nos cambiamos de vuelo con un Nesle Mala Minateva en Santiago de Chile, nos cambiamos toda una historia, mamá, Sherry, una braja antes de viajar, que yo le dije a mi señora, algo va a pasar. Así le dije a mi señora, algo va a pasar. Bekitzur, el otro vuelo, el que venía se cayó. Nosotros nos cambiamos en Santiago, junto a Rav Oppenheimer estaba con nosotros en el mismo vuelo. Mismo vuelo. Increíble. No murió nadie. Nes Mamash, tengo los recortes del diario. Milagro, no murió nadie. El avión cayó a 2 kilómetros de acá de Seiza. Quedó incrustado entre los árboles. Al Kolpanim, bueno, ese fue mi Kabbalat Panim. Me prepararon para la Argentina. Estamos a prueba de todo. ¿Le alcanzó la preparación? Te puedo decir algo, cuando uno sabe que va a trabajar para Kadosh Baruj Hu y sabe que hay un Yehudí en juego, que el Yehudí tiene una Neshama, que si vos no lo ayudás, esta Neshama va a quedar metida en Inkea Klipot, esta Neshama va a quedar metida no sé dónde en la basura, y esta Neshama es un hijo de Akadosh Baruj Hu, Benoy Ejidosh de Akadosh Baruj Hu, entonces ahí no hay dificultades. Todo es una cuestión de perspectiva, todo es cuestión de qué es tu vida. Si tu vida es hacer guita, y si tu vida es tener un coche, y tu vida es tener una pilcha, y tu vida es tener un departamento, todas esas cosas, eso es tu vida. Aunque vayas al Colel, hay que ver qué es tu vida, qué es tu vida. Pero si tu vida es cumplir con la misión que Boreolam te da acá en este mundo, eso es tu vida, todo eso seguro tiene que estar para que uno lo pueda cumplir con la misión, pero ese es el tafel, no es el ikar. El ikar es hacer el shlichut que uno tiene, servir a Boreolam, ayudar a otro yudí, estudiar Torah, preparar al mundo para que venga el Mashiach, acercar a todos. Eso es el shlichut. Usted, cuando vino a Argentina, pensó o piensa, no sé, estar por siempre o cómo funciona? Hasta que venga el Mashiach, así que no es por siempre, es hasta dentro de medio minuto. Perfecto. En medio minuto nos vamos todos. Pero seguimos la entrevista. ¿Qué cuarentena ni cuarentena? Nos vamos ya. Seguimos la entrevista en el avión entonces, Raúl. De acá de la entrevista directo vamos. Perfecto. Cuando llegó a Argentina, ¿cuáles eran sus expectativas y qué fue lo que encontró verdaderamente? La expectativa era, como el Rebbe nos enseñó, hay que llegar a todos los Yehudim que viven en la Argentina. Mi responsabilidad es todos los Yehudim que viven en la Argentina. Esa es mi responsabilidad. ¿Qué pasaba en la Argentina? Yo conocía, si yo me crié acá. Yo sabía muy bien lo que pasaba en la Argentina. Entonces sabía el nivel de asimilación que hay, sabía el nivel de desconocimiento, sabía lo que estaba pasando perfectamente. Y bueno, para eso vine. El Rebbe mandó para cambiar lo que está pasando. Es verdad que había Baruch Hashem, Keilot, buenas, con buenos Rabbanim. Pero en esa época la mentalidad era que las Keilot estaban encerradas en sí mismas. No era como hoy en día que están abiertas y la gente se acerca. No, eso no existía. Esto lo trajo Chabad. Este cambio de traer a la gente y acercar a la gente y enseñar a la gente y recibir a todos, este cambio lo trajo Chabad. Que a mí no me cuente nadie ninguna historia, porque yo nací acá, yo me crié acá y yo conozco cómo eran todas las Keilot. Yo conozco cómo era, qué pasaba acá hace 50 años, qué pasaba acá hace 55 años, hace 40 años y hace 30 años. Sé perfectamente todo cómo pasaba. Y la misión nuestra era esto, llegar a todo Yehudí, no solamente el que ya está observante, no, el que está observante es Baruch Hashem.
hay que mejorar su ira shamayim, hay que mejorar su cumplimiento de mitzvot, etcétera, etcétera. Pero nuestro objetivo es llegar a todo Yehudí sin excepción. ¿Por qué? Porque un Yehudí que está alejado puede ser que está frenando toda la llegada del Mashiach. Una Neshama, Akadosh Baruj Hu no quiere que esta Neshama se pierda. Entonces trae al Mashiach, esta Neshama se perdió. Akadosh Baruj Hu no quiere que se pierda un Yehudí. Y puede ser que por este Yehudí que nunca cumplió una mitzvah, estamos todos clavados en el Galut. Hay que darle a cada Yehudí una mitzvah. A cada Yehudí hay que conectarlo con Boreolam. Igual como dice el Rashi, dice el Rav Matya Ben Harash, decía, ¿por qué Hashem le dio a los Yehudim la mitzvah de Pesach, de Korban Pesach y Milá, antes de Mitzrayim? ¿Por qué? Porque estaban desnudos. At Ereon Be'eriah. Estaban ustedes desnudos de mitzvot. Y para que puedan salir de Mitzrayim necesitaban tener una mitzvah. Le dio 2 mitzvot. Acá también, para salir del Galut, necesitamos que cada Yehudí tenga mitzvot. Porque no estén desnudos y puedan salir. Entonces, nuestra misión acá es, yo sabía dónde llegábamos, pero la misión es llegar a todos los Yehudim de la Argentina sin excepción. Según lo que me comentaron, primero quiero preguntar si es, seguramente si es verdad, pero usted cuando llegó a Argentina o cuando regresó en algún momento, ¿usted hacía tefilá, puede ser Yahit en Minyan Modelo? Te cuento, el Rav Shchebar, alaba Shalom, el Jajam, Rav Yitzhak Shchebar, él me había citado para que yo vaya y dé a veces charlas en Minyan Modelo. Y el Rav Shchebar incluso me ofreció ser el Rav de Minyan Modelo. ¿Qué te voy a decir más? Le pregunté al Rebbe si aceptar eso. El Rebbe dijo que esto me va a concentrar en una Keilah nada más y no voy a poder hacer el trabajo de expandir a toda la Argentina. Y yo vine acá para trabajar y poner en Córdoba, en Tucumán, en Bahía Blanca, en Rosario, en La Plata, en todos los lugares, Concordia, en todos los barrios. Entonces, pero el Rav Shchebar me ofreció a mí ser el Rav del Minyan Modelo. Y después me llamó que por lo menos que vaya allá. En ese momento Yeshurun no tenía Rav. Estoy hablando hace 40 años atrás, 41 años atrás. Era antes que entró el Rav Levi ahí. La Yehezkel Levi, alaba Shalom. El Rav Shchebar me llamó para que yo vaya ahí a dar, por lo menos que vaya a dar drashá a veces Shabbat. Y yo iba Shabbat por medio, iba a Yeshurun, a veces iba a la viernes de noche, a veces iba Shabbat a la mañana, a veces Shabbat a la tarde. Para que tengan esa idea, cuando nació mi primera hija, yo había ese viernes Shabbat a la tarde a dar drashá en Yeshurun, volví a mi casa de Yeshurun y había una nota en la mesa de mi señora que fue al hospital para tener familia. Bueno, y de ahí es que el Rav Shchebar me metió a mí, el Rav Yitzhak Shchebar, a que yo dé drashá en Yeshurun. ¿Podría contarnos aparte alguna anécdota con el Jajam, si tuvo alguna? Espectacular, tuve varias. Una anécdota es que viajó Trenjan con otra persona, viajaron a Bahía Blanca. Pues se casaba alguien que era un cliente de ellos, no sé, y fueron para el casamiento. Y cuando volvieron, se agarraron de la cabeza que poco Yadut, de Torah Mitzvot había en Bahía Blanca, y que hay que hacer algo, que hay que mover algo. Fueron y hablaron con el Jajam. En ese momento el Jajam agarró, enseguida me llamó a mí, y me dijo, mira, hay que poner un rab en Bahía Blanca, Y me dijo el Jajam, y yo te voy a ayudar. Entonces me conectó para que Aiza me ayude un poco. Ahí por eso también Manuel Mizrahi, alaba Shalom, él puso plata personalmente para la Tevilá de Bahía Blanca, hasta el día de hoy la placa, la Tevilá de Bahía Blanca, me nacieron muchos chicos de esa Tevilá, Manuel Mizrahi, que tenía el negocio acá en Ascuénaga, no sé si el hijo lo tiene todavía. Después está, me conectó con Cohen Imach, que era el presidente de Daya, para que me ayude. Además, la Daya no tiene nada que ver con esto. Porque es decir, Bahía Blanca se hizo un Bet Jabat por la intervención del Jajam. Y el Bet Jabat está activo hasta el día de hoy. Increíble. La vuelta de la vida, ¿no?
¿Nos puede contar, me dijeron que tiene alguna anécdota para contarnos acerca de la época de los militares y en la época de la Guerra de las Malvinas? Bueno, estuve ahí ellos, fuimos como capellán, mi hermano, también el Rav Dines, fuimos como capellanes del ejército. Eh, te voy a contar una anécdota. Viernes de noche, yo organicé tefilá para todos los soldados de un batallón que había ahí. ¿Dónde lo organicé? Lo organicé en un negocio de un yehudí. Atrás había un galpón muy grande. Conseguí bancos prestados, hice fotocopias de Kabbalah Shabbat y traje ahí como 30, 40 soldados conscritos Yehudim, hicimos Kabbalah Shabbat. Pero después, siempre mi corazón me dolía. A la vuelta habrán viajado todos en camión. Años más tarde me encontré con alguno de estos muchachos y me contó que los hicieron volver a todos caminando hasta la guarnición. Entonces yo me quedé, yo tenía ese cargo de conciencia. Como Akadosh Baruj Hu cuidó también. Te voy a contar otra anécdota más. Cuando empezamos la escuela Bolson en Belgrano, el primer día de clases se me acercó un padre y me trajo un sidur que yo le había regalado en Río Gallegos, cuando fue la guerra, yo estuve en Río Gallegos para la guerra de las Malvinas, el sidur que yo le había regalado a él, y ahora estaba su hijo entrando a estudiar en Bolson. Wow. Puede ser que usted también, no sé si me contaron, que usted hizo una transmisión de un Tish del Rebbe en la época de los militares. Hicimos una transmisión en video, o sea, directa en vivo, en el Centro Cultural San Martín. Hubo 1.500 personas. Hicimos dos transmisiones, una en 1983, la otra en 1986. Cada vez había 1.500 personas. Y de las 1.500 personas, un gran porcentaje pagó $100 para poder estar en las primeras filas y ver bien. ¿Qué pasó? Solo quisimos hacer esa transmisión en 1983 o 82. Acá, de 82 era. Acá no podía hacer una transmisión en vivo vía satélite. No es como hoy en día que lo haces con tu celular o como estás haciendo ahora. Entonces había que hacerlo con Entel. Entel era la sociedad del Estado del teléfono, ¿sí? Y Entel tenía que bajarlo, tú una más, Canal 7, y hay que traerlo hasta el salón. Entonces dije, vamos a hacerlo esto. Me levanté, fui un día a Entel, en la calle Perú, creo que está ahí en Perú 2 creo que es. Fui a Entel. Entro y digo, quiero hablar con el interventor. El interventor era, en ese momento había un interventor militar. Quiero hablar, se llamaba García. Quiero hablar con el señor García, el interventor militar de Entel. Ok, no tenía ni cita ni nada. Caí ahí junto con Rafshike Birman. Fuimos para ahí. Nos recibe y dijo, queremos hacer esta transmisión. Nos mira un minuto y dice, denlo por hecho. Denlo por hecho. Y tuvo que había que hacer una conexión desde Balcarce, la ciudad de Balcarce. De Balcarce venía por satélite hasta Canal 7. Porque de Canal 7 había camiones que tomaban la señal en la calle Corrientes. Y de Corrientes lo metían adentro del salón. Y ahí, Pashut, tuvimos transmisión directa en vivo del Rebbe. La primera vez 82 para Avav entre Rosh Hashanah y Kippur del 82 y la segunda vez el 87. Ahora, para ir terminando con las preguntas, una última pregunta acerca de cómo es su historia de vida, después vamos a hacer unas preguntas con respecto a Chabad que mandó el público. ¿Qué función usted tenía destinada en sus inicios y cuál es su rol actual, o es el mismo? No, lo que pasa es cuando en los inicios, vamos a decir, yo también lavaba el piso. Hicimos un Fabren en Yutes Kislev, me acuerdo el primer Fabren en Yutes Kislev lo hicimos en un salón de fiestas en la calle Moldes. Yo
tenía muy buen kesher con el papá del Rav Oppenheimer. Entonces hicimos Yutet Kislev y el papá Rav Oppenheimer habló ahí, en Yutet Kislev. Pero cuando terminó todo el evento y todos se fueron, yo y mi señora limpiamos el piso. Entonces, pero en los inicios hacíamos todo. Había que hacer todo, de todo. Después, Baruch Hashem, fuimos sumando gente. Hoy, Baruch Hashem, tenemos 70 Sheluchim, más todas las esposas, después tenemos maestros, tenemos Rabbanim, tenemos Rosh Yeshivot, hay hay un ejército, hay todo un ejército. Entonces, pero al principio tenemos que hacerlo nosotros. Por eso también el Rebbe en un principio me dijo que yo me limite en hacer cosas nuevas, que vaya haciendo lo que estoy haciendo, que fortalezca todas las cosas que Chabad ya tiene, que lo vaya fortaleciendo de a poco. El Rebbe era de la Shitá que hay que ir paso por paso, y cuando lo vas sumando paso por paso, vas construyendo. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con las otras preguntas. Podríamos seguir, me parece que 3 horas hablando y más de toda su historia de vida, pero tenemos límite de tiempo, así que vamos un poco preguntas, inquietudes que tenía la gente o tiene la gente sobre el Hasidut de Chabad. Primero, una pregunta simple. ¿Qué representan las siglas Chabad? Chabad es Chokhmah, Binah y Da'at, que es en el Nefesh de la persona, como explica en el Etz Chaim, y está traído en el Tanya, capítulo 3, hay 10 capacidades. 3 capacidades son intelectuales, Chokhmah, Binah y Da'at. 7 son capacidades emocionales. Entonces, el Hasidut Chabad se llama así Chabad porque aunque el Hasidut lo que busca es despertar la Neshama, todos tenemos un alma que es instintiva. Después, instinto, se maneja por instinto. Tenemos un alma que es racional humana. Después tenemos un alma que es Helek Eloka, que es una parte de Hashem. Despertar la parte de Hashem de cada uno de nosotros, esto es lo que es el Hasidut. Pero, ¿cómo haces que esa parte de Hashem que está en tu emuná se canalice hacia vos como persona? Es a través de la cabeza. ¿Por qué? Vos no puedes decirle a tu corazón, queré, no quiero. Pero sí le puedes decir a tu cabeza, pensá un poco. Pensá un poco, Boreolam es infinito. Pensá un poco que Boreolam es existencia verdadera. Pensá un poco como que todo frente a Boreolam es como nada. Pero tenés que pensar un poco. Y es esa la llave a través del cual llega la emuná de la Neshama, te llega a vos. Eso es lo que es Chabad. A través de la cabeza es la llave para abrir la puerta. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es lo que te permite a vos captar lo que vos todavía no tenés. ¿Qué es el estudio? El estudio son los brazos que vos tenés para captar cosas que todavía no sabes. ¿Cómo te conectás con Boreolam que está más lejos que vos? Necesitas, es a través del estudio, de Chokhmah Binah Dat. Eso es lo que es Hasidut Chabad, pone el énfasis en el Chokhmah Binah Dat. ¿Para qué? Para llegar a despertar el corazón y que uno esté conectado. Pues yo puedo decir, amo a Boreolam. ¿Pero qué quiere decir? Cuando a vos te sacan la milanesa, sentís que te sacaron algo. Cuando te sacaron un Barujú, Baruch Shemo, no te sacaron nada. Entonces, la milanesa, la más por ahí más que a Boreolam, no nos vamos a engañar. Haz Shalom no quiere decir que en el fondo es así. Pero en la persona es así, no nos vamos a engañar. Somos personas normales. La comida está con sal o está sin sal, nos afecta más si el Shema Israel nuestro fue realmente que nos entregamos a Boreolam cuando dijimos Shema Israel. Nos afecta más la sal de la milanesa que la sal del Shema Israel. Entonces, ¿pero cómo te conectás? Somos seres humanos. La milanesa está cerca de mí, la sal está cerca de mí, Boreolam es abstracto. Eso es lo que es Hasidut Chabad. Que a través del conocimiento y del estudio
introducís a Boreolam dentro de vos. Que eso es lo que le dijo David a Melech, a Shelomo a Melech. Da et Elokei avija de ovdehu belev shalem venefesh hafetza. Conoce al Dios de tu padre y servirlo con un corazón íntegro y con un alma deseosa. David Amelech tiene que decir a Shlomo Amelech, conoce al Dios de tu padre. ¿Qué? Shlomo Amelech sabía el Boreolam. Dáete lo que ella dijo, que sí tienes que reflexionar en eso. Tienes que conectarse con eso. Entonces, cuando es dáete lo que ella dijo, te conectas con el lo que ella dijo, entonces ahí te llega Lev Shalem. Lo que dice el Pasuk, Veyadata Hayom, Vashevota Elevabeja. Veyadat, o como dice el Rambam, ahora empezamos a estudiar Rambam de nuevo, el Hijot Yesodea Torah. Dice así, Keitzat Yavo Leavato Veirato. Hay una mitzvah de la Torah amar a Hashem. Et Hashem lo queja tirá, Dafta et Hashem lo queja. Todos los días decimos, vas a amar a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando nosotros decimos el Shema, tenemos que tener puesto tefilín. ¿Por qué? Pues si no es Meit Edu Sheker. Están diciendo mentira. Él dice en el tefilín que hay que ponerse tefilín, dice en el Shema, y no tiene puesto el Shema. Está mintiendo. Entonces yo pregunto a mí mismo, digo todos los días, Ve'afta et Hashem elokeja, vas a amar a Hashem elokeja, Bechol levavcha, con todo tu corazón, Bechol nafshecha, con toda tu alma, Bechol miodeja, con todas tus fuerzas. Y realmente nosotros lo amamos así, lo amamos así, lo amamos como nosotros nos ponemos contentos con Boreolam, cuando nos paramos frente a Boreolam y a decir la amidad, nos ponemos con ese sentimiento de contento que cuando nos compramos un coche nuevo, nos compramos un BM, Mashallah Roji, y nos compramos un BM, y tenemos la misma alegría. El solo hecho de pararse frente a Boreolam, hacer la amidad, tenemos ese sentimiento. Entonces, y es una mitzvah de la Torah, Hashem lo queja, tienes que amar a Hashem. Et Hashem lo queja tirá, tenés que temer a Hashem. Lo tenés que servir. Ubotit vakum, te tenés que apegar a Boreolam. ¿Estamos apegados? Seguro estamos apegados. Vamos a hablar entre nosotros acá en un Zoom, nadie nos escucha. ¿Estamos apegados? ¿A qué estamos apegados? Entonces, pregunta el Rambam, Keitzat yavo Adam leavato veirato. ¿Cómo llega la persona para amar a Hashem? ¿Cómo llega la persona para temer a Hashem? Si a vos te dicen, qué sé yo, te hablan de algo que desconoces, ¿lo podés querer o no querer? Lo desconoces. ¿Cómo llegás vos a amar a Boreolam? Contesta el Rambam, que Sheit Bonen, cuando la persona, dice el Rambam, alajá, la persona va a reflexionar en Maseu, en toda su grandeza, en la acción, en la creación de Boreolam, cómo Hashem maneja todo el mundo, y con la bondad de Boreolam, y cómo nos eligió a nosotros. Cuando la persona va a reflexionar, así es el Rambam, a través de eso va a llegar a despertar Abat Hashem en su corazón e Irat Hashem en su corazón. Irat Hashem en el corazón. Cuenta un sipur que una vez una persona vino y le dijo al compañero, che, estoy preocupadísimo. Tuve una pesadilla. ¿Qué soñaste? Soñé que se murió Boreolam. Mirá, Roji, mirá, ¿cómo? Entonces, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? No penses tanto en Boreolam, entonces no vas a soñar en Boreolam. ¿Que se murió Boreolam? El problema es que nunca pienso en él. Estamos hablando de pensar porque agarré el libro. Pensar en serio. Pensar de adentro. Pero para el pensar de adentro hay que alimentarlo. Eso es cuando vos decís, ¿qué es Chabad? Chabad es eso. Chabad es el estudio para aprender a amar a Boreolam. Y por eso se llama Chabad, porque es la llave para llegar al corazón. No, más que claro, ¿no? Fatal Roji, seguí. Ahora, para ir terminando, se nos acaba el tiempo límite, vamos a hacer unas últimas 3-4 preguntas. Tenemos 15 minutos todavía en mi reloj.
Sí, sí, por eso, vamos a ver si... Ok. ¿Por qué actualmente, una pregunta que todo el mundo me preguntó, no hay un Rebe en Jabá a diferencia de los demás Hasiduyot? Primero, vamos a decir así. Primero hay un Rebe, que es el Rebe. Ahora preguntás por qué no hay un Rebe físicamente, Kipchutó, literalmente. Y la realidad es porque no hay un candidato. No se va a poner alguien solamente para decir que hay alguien. Tiene que ser Behemet. Tiene que ser un candidato. O sea, cuando estamos hablando de quiénes son los Rebbeim, estás hablando de gente que de otro nivel. Rabbanim hay, no hay problema de Rabbanim. Roshei Yeshivot hay. Un Rebbe es el Peshat, que sabe lo que es para cada Neshama. Un Rebbe es el Peshat que es un tzadik absoluto. Estamos hablando de otro Geder. El Rebbe, para que tengas idea, el Rebbe tenía cola torácula en la cabeza. Pero cola torácula. Pero me refiero con la torácula a todo. Nigle, Nistar, Drush, Pshat, Remes, Halajá. Cola torácula mamash la tenía en la cabeza. No que sabía, era aquí en una masechtot, aquí en un shetach, cola torácula en la cabeza. El Rebbe no tenía vida gashmi personal, no tenía vida gashmi, no tenía vida material, kipshutó, no tenía. Y después no te hablo ¿entendés? Esto no es una cuestión, no hay, pashut, no hay así. Y por el otro lado, el Rebbe dejó 200 libros, miles de horas de grabaciones, miles de cartas, preparó talmidim, preparó gente que aprendió los inyanim, y el Rebbe dijo qué es lo que hay que hacer, si hay una duda hay que preguntar a 3 rabbanim y hacer de acuerdo a lo que digan 3 rabbanim. Pero otra cosa es decir que hay un Rebbe, es otra cosa, no vamos a mentir. No se miente, esta cosa no se miente. O se es o no se es. Y para cuando hay que tomar una decisión importante que representaría a todo Jabal, ¿cómo hacen para tomar una decisión? ¿Quién es el que toma la decisión? Primero hay mosdot centrales que el Rebbe puso gente y dejó gente en mosdot centrales justo 3 años antes de fallecer. El Rebbe revisó todos quienes están anotados ahí. Y después el Rebbe dejó bien claro, cada lugar tiene su responsable, y uno consulta a Rabbanim, y se hace de acuerdo a la mayoría, si se consulta a 3 Rabbanim, y se hace de acuerdo a la mayoría de los 3, y hay indicaciones que el Rebbe enseñó de tantos años, y es así como se hace. Y la prueba está que son, desgraciadamente, ya 26 años desde que el Istalkut del Rebbe, y el Rebbe sigue manejando las cosas. ¿Por qué? Porque se maneja todo en el Ruach del Rebbe, en el espíritu del Rebbe, como el Rebbe enseñó. Y uno aparte, para Berajot, va y escribe al Rebbe, y lo leen en la tumba del Rebbe, lo entregan ahí, y se ve mamás los Nisim Beniflaot. O sea, si vos hablas desde el punto de vista de Anagá, desde el punto de vista de liderazgo, los Rabbanim se manejan todo con el camino que el Rebbe puso. Entonces, se maneja, es el Rebbe que está liderando. Nosotros tenemos un tema, escribimos al Rebbe y después consultamos a los Rabbanim. Y como el Rebbe dijo, cuando falleció el Rebbe anterior, el Rebbe se negaba en un principio a aceptar ser Rebbe. Durante un año el Rebbe se negó a ser Rebbe. Durante un año. Y el Rebbe dijo, el Rebbe anterior ya va a encontrar cómo contestarles. Bueno, el Rebbe encuentra cómo hacernos llegar la respuesta. A través de quien uno va y consulta. El Rebbe encuentra la manera cómo encontrarlo. Y la realidad es, te voy a decir claro, si vos tenés gente que se casa y viaja a China, y viaja a Congo, y viaja
qué sé yo, a concordia. ¿Por qué lo hace? Por la palabra del Rebbe. Entonces, ¿quién está liderando? ¿Quién está liderando? Está liderando el Rebbe. Y dentro de Chabad, ¿sí? ¿Hay una sola corriente o varias corrientes? O sea, muchas formas de pensar, todos se encaminan al mismo lugar. Siempre tenés, vamos a decir, tenés un centro y siempre tenés gente que va a veces un poco más para un extremo, otros se van para otro extremo. Pero el centro es el camino. Lo que el Rebbe dijo claramente, eso es lo que se hace. Después hay interpretaciones, eso son cuestiones personales de la gente, son interpretaciones. Está lo que el Rebbe dijo. Y lo que el Rebbe dijo, eso es lo que lidera y maneja a Lubavitch. Por eso te vuelvo a decir, el Rebbe está. La verdad es, como dice Tzadikim, Gdolim Tzadikim Bemitatam Yoter Mibechayem. Tenemos este concepto. A veces es un concepto abstracto, a veces es un concepto, como se dice, intangible. Acá, mamash, vemos el Koach del Rebbe, Kipshutó en todas las instituciones de Chabad, porque los milagros y maravillas las cosas que hacen las instituciones de Chabad es nada más que con el Koach que puede venir del Rebbe. Cuando se abre un Bet Chabad, ¿es por decisión de un particular o es por iniciativa de un Chabad central? ¿Cómo es que empieza esa, o cómo surge esa iniciativa? No se puede abrir una institución de Chabad sin el permiso de la persona que el Rebbe puso a cargo de ese lugar. Entonces, si hay un lugar, tiene que ser con el permiso de quien está a cargo de ese lugar. Ahora, si es un nuevo país o un nuevo estado en Estados Unidos que no hay nadie que es responsable de ese lugar, entonces ahí eso depende de Chabad Central de Nueva York. Pero mi pregunta fue, puede ser, por ejemplo, si a una persona le surge la idea de abrir un Bet Chabad en tal lugar, ¿así sería la iniciativa o proviene la iniciativa únicamente de la sede central o No, del encargado? puede venir iniciativa que viene una persona y se presenta a la sede central y dice, en mi país no hay Chabad y me gustaría que haya, y yo tengo esto a disposición, tengo lo otro a disposición. Entonces la sede central se pone a pensar, analiza, busca, visita el lugar y en base a eso toma la decisión. No necesariamente tiene que, ya te conté el Maaseh con el Rav Shchevar. Él vino y me llamó y por eso lo pusimos. ¿Y los requisitos cuáles serían? Los requisitos necesarios básicos para... Es como en todas las cosas. Tenés el que da y el que recibe. La pregunta es que tener quién va a ser el Rav que va a ir ahí. ¿Qué condiciones tiene? Y qué condiciones tiene que tener. Y después tenés que ver el lugar, qué es lo que el lugar tiene. Pero no es una condición, porque si el lugar no tiene nada, si es un lugar que no tiene nada, pero hay Yehudim, y es un lugar que se puede llegar a trabajar, con el tiempo va a tardar, y ojo, tiene que poder sostenerse, tampoco no se va a mandar a una persona a un lugar para que se muera de hambre, se tiene que poder sostener ese lugar, tiene que haber recursos para sostener a esa persona. Hay que ver, no siempre vienen los recursos, a veces vienen del lugar los recursos, a veces vienen de un donante los recursos, a veces vienen de varios donantes los recursos. Puede haber diferentes maneras. Tiene que estar la persona, tiene que estar los recursos y que en ese lugar haya Yehudim con quien trabajar. Y también otra cosa también que Rebbe se fijaba, Rebbe tenía ciertas condiciones. En el lugar tiene que haber una mikve. No se puede abrir un Bet Chabad en un lugar donde no hay mikve. ¿Por qué? Porque no puede vivir tampoco no se puede dar el ejemplo que aunque la pareja viaje 4 horas a la Tevilá y vuelva cada vez que le toca por mes, pero uno no puede dar el ejemplo que vive en una pareja joven, vive en una ciudad sin Tevilá. ¿Cómo puede vivir en una ciudad sin Tevilá? Entonces tiene que por lo menos estar el compromiso y la manera de poder construir una tevilá ahí en ese lugar. Y la otra condición también es que no haya mahloket. El Rebbe no estaba de acuerdo en nada que despierta peleas y despierta mahloket. Entonces había lugares que el Rebbe no dejó mandar una persona. ¿Por qué? Porque era un lugar de que iba a haber mahloket.
Perfecto. Y según usted, uno de los requisitos que dijo, tiene que ser una persona, digamos, apta para encargarse de la comunidad, digamos, como así decirlo. Según Sí, su pero punto de cada vista. lugar es diferente, porque a veces, a veces el que va ahí tiene que ser para ser director de una escuela, a veces el que va ahí es para ser un rab de una keila, a veces el que va ahí es para poner las bases para todo eso. Tiene que poner las bases y después va a venir uno que es director de escuela, después va a venir otro que es un rab que está sentado, después va a venir otro que es un moré, ¿entendés? Y está el que mueve a que hayan todo, a que haya todo. A mí, por ejemplo, me dieron la indicación clara que yo no me tengo que concentrar en un accionar específico para poder ir armando cosas. Yo tengo que ir poniendo las cosas, la gente que se hace responsable de cada área y no quedarme limitado a un área específica. Eso Perfecto. Y bueno, depende una del última. lugar y depende de la situación en ese lugar digamos, y depende de la capacidad de la persona, muchos detalles, sí. Muy claro. Y una última pregunta para terminar. En lo que respecta a la halajá, los sefaradim rigen según el Bet Yosef, Ashkenazim se basan en Ramá. ¿Cuál es su referente alágico de cabecera, el referente alágico de cabecera de Chabad? No, el Jabá también es el Ramá, pero igual como los sefaradim, aunque se eligen de acuerdo al Bet Yosef, pero sin embargo estudian también Mishnah Berurá y también estudian los libros de Rab Ovadia, etcétera, etcétera. O sea, no se queda más que con el Shulchan Aruch. Después hay Aharonim que vinieron después del Shulchan Aruch. Así también, nos regimos por el Ramá, pero después para nosotros vamos a decir, igual como para mucha gente, Posek Aharón es el Mishnah Berura, para otros la gente Posek Aharón es el Rab Ovadia Yosef. Para nosotros Posek Aharón son los psakim del Admura Zaken, del Alter Rebbe, y de los Rabbein que vinieron después de él. Ese para nosotros es Posek Aharón, pero el Yesod de todos es el Ramá, por supuesto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todo, Rab. En serio, una rica y hermosa entrevista. Le queremos agradecer. Y Mesdat Hashem que la próxima entrevista, la próxima charla sea Mesdat Hashem presencialmente y no por intermedio de una cámara con la venida de Mashiach Tzidkenu Mesdat Hashem. Amén. Yo pensé que me ibas a decir, la próxima charla ya sea con el Mashiach. Se lo Y que dije. vos manejes la entrevista ahí. Amén, amén. Amén. Kol tu, Batzlachai, que tengamos